tardes, bienvenidos y bienvenidas. Estados Unidos tiene nuevo presidente y vaya que es una situación que no solo involucra a ese país. Aquí estamos para acompañarlos, para analizar esta circunstancia y para ir leyendo las primeras señales. Acaba de hacer uso de la palabra con un discurso que todos aseguraban iba a ser la primera vez que iban a escuchar realmente su pensamiento en el marco de su anuncio público de que lo iba a escribir él mismo, sin leer, buscando tópicos de improvisación sobre cosas que seguramente ya tenía pensadas. Ustedes acaban de escucharlo. Vamos a comenzar a analizarlo en instantes. Vamos a conocer también el testimonio de nuestro compañero César Sanguinetti, que Subrayado ha enviado de manera especial y específica para este cambio de mando. Así que tendremos un contacto con los Estados Unidos con las imágenes de María Trabal. Y vamos a tener aquí en nuestro piso a nuestro invitado. Será un gusto analizar con una nueva mirada, ahora que ya se ha concretado el cambio de mando con, Álvaro Padrón, esta circunstancia. Más temprano lo escuchábamos en Arriba Gente. Todo esto era lo que iba a suceder. Ya está. Ya Trump es el nuevo presidente de los Estados Unidos. Vamos a ver cómo podemos aportar en estas líneas de interpretación ante esta circunstancia. Quien volvió a nuestro país es Lorena Bomio, nuestra compañera que desde su móvil nos lleva por las calles de Montevideo en el marco del anuncio de meteorología de que este sábado y este domingo tendremos las temperaturas más altas en lo que va del verano. Decidió, porque todavía le queda algo de solcito de su viaje, ir a recorrer algunas playas de las nuestras. Y se fue a la Ramírez. Bienvenida, Lorena. Hola, ¿qué tal, María Inés? Muy buenas tardes para todas. Buenas y calurosas tardes. Sí. Aquí en la playa Ramírez, en la ciudad de Montevideo. Este día medio húmedo, las nubes le están dando paso al sol y la verdad que a esta hora está picando y bastante fuerte, ¿eh? Igual hay poca gente porque no es una hora adecuada para exponerse al sol, pero hay unas cuantas personas de todas maneras aquí disfrutando del día en la playa Ramírez. Bueno, y como vos decías, esto tiene que ver con esta ola de calor que está prevista para los próximos días. Este anuncio con estos términos ha sido hecho por meteorólogos privados, ¿verdad? De todas maneras, como tú bien decías, María Inés, el INUMET, el Instituto Nacional de Meteorología, prevé temperaturas altas que, por ejemplo, mañana van a llegar a los 34 grados y el domingo a los 31 grados solamente aquí en la zona metropolitana. Por supuesto que en el noreste, el norte del país, las temperaturas van a estar un poco más por encima de estos grados que recién les mencionaba. Pero si les parece, antes de compartir un poco, cuáles son los cuidados que hay que tener por las altas temperaturas, vamos a conversar con la gente, a ver cómo están disfrutando de este día, si tienen previsto cuidarse con la ola de calor, así que los invito a caminar un poco por la arena, por acá. Hay que tener las precauciones de ponerse protector solar, ¿eh? Miren que está muy, muy fuerte el sol. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Disfrutando del calor? Sí. ¿Cómo nos cuidamos? Porque esta hora está bravo el sol. Sí, con crema. Con crema, protector solar. Claro. ¿Sabía que la semana que viene va a haber temperaturas muy altas a partir de mañana? Sí. No, pero así cuando está muy fuerte no venimos. No viene. No. Y si no, a disfrutar un poco. Sí, la verdad que sí. ¿Se baña en el agua? Sí, ya me bañé. ¿Está sí, linda? está linda. Bueno, muchas gracias. Salió corriendo tu compañera. Venimos nosotros y corren todos. Bueno, vamos acá que tenemos una parejita un poco más joven, a ver si quiere hablar con nosotros. Bueno, les cuento, mientras tanto, que hay que tener especiales cuidados con las personas más vulnerables, que son los menores de 6 años, los mayores de 65 y quienes padecen de enfermedades crónicas, además de quienes padecen discapacidades. Bueno, hola, buen día, buenas tardes. ¿Disfrutando del calorcito? Sí, la verdad que sí. ¿Cuidan del sol? Con protector. Protector solar. Sí. No importa la hora. No. Ahora ya íbamos a salir porque está muy fuerte. muy fuerte el sol. ¿Se han bañado? ¿Cómo está el agua? Está bastante linda, sí, la verdad que está calentita. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿sabían que a partir de mañana vienen temperaturas muy altas? Una ola de calor que va a llegar a los 34 grados. ¿Saben un poco cómo hay que cuidarse? No, la verdad que no sabía. Bueno, van a mirar la tarde en casa, les vamos a contar. Bueno, hasta luego, que disfruten del día. Bueno, como te decía María Inés, la población más vulnerable son los menores de 6 años, los mayores de 65 años y que son las personas más vulnerables a las altas temperaturas, ¿verdad? También quienes padecen discapacidades o enfermedades crónicas como,
hipertensos, obesidad o también inmunosuprimidos o inmunodeprimidos. Los factores que hay que tener en cuenta para cuidarse es beber líquidos abundantes, comer liviano, evitar exponerse al sol a estas horas, de hecho también evitar esfuerzos físicos entre las 11 de la mañana y las 18 horas, tratar de no exponerse al sol. Los síntomas más graves de un golpe de calor tienen que ver con el cansancio, con deshidratación, que uno puede tener la boca seca, los ojos hundidos. En los niños pequeños los médicos dicen que cuando lloran y no tienen lágrimas, eso es un síntoma de estar deshidratados. Por lo tanto, si alguien encuentra alguna persona en una situación así, bueno, hay que ponerla a la sombra, refrescarla y llamar de forma inmediata a los médicos para que le brinden asistencia. La temperatura corporal para una persona que está sufriendo golpes de calor puede superar los 40 grados. Mientras tanto, todos nosotros, especialmente, bueno, los sectores de la población que les mencionaba, tenemos que cuidarnos de no exponernos al sol, de no hacer esfuerzos físicos entre las 11 y las 18 horas, tomar abundantes líquidos y quedarse tranquilitos a la sombra. Aparentemente toda la semana que viene van a estar estas altas temperaturas, así que a cuidarse. No todos los montevideanos, bueno, hacen caso a los cuidados que hay que tener, pero también a veces hay pocas horas libres, pocos momentos libres para disfrutar y bueno, la gente igual baja a la playa a disfrutar del pedacito libre que tenga del verano. Continuamos trabajando desde el móvil. Te damos paso a ti, María Inés. Muchas gracias, bienvenida. Es muy cierto, a veces hay un ratito nada más y ese ratito la gente pretende pasarlo protegida o a veces un tanto desprevenida, pero al aire libre. Gracias y bienvenida. Bueno, muchas gracias. Un placer volver. No tanto, ¿no? Bueno, un poquito cuesta, pero también está bueno volver a lo que a uno le gusta y además he sido muy bien recibida en estos días, así que siempre vale la pena. Eso se lo merece. Un abrazo desde aquí y estamos atentos por línea interna a cualquier nueva salida que haya que llevar adelante. Bueno, agradeciéndole a Lorena, le vamos a agradecer formalmente y de manera especial a nuestro invitado. Es un analista internacional en quien confiamos repetidamente y en el día de hoy lo hemos escuchado antes de... Ahora ya está, ahora después de. Así que Álvaro Padrón, muchas gracias por acompañarnos. Ya en los Estados Unidos tiene su presidente número 45 y es el señor Donald Trump. Vamos a ver cómo es el mundo después de esta asunción y por lo pronto, haciendo una mirada rápida sobre su discurso, vemos que está lleno de lo que podríamos llamar buenas intenciones. Vamos a hacer, vamos a lograr, vamos a concretar. Por ahora hay un alto grado de lo que nosotros llamamos voluntarismo. Bienvenido. Gracias por la invitación. Sí, es un hombre cargado de promesas, ¿no? Y sobre todo tiene un componente que yo tranquilamente podría mencionar como demagógico. Entre otras cosas porque muchas de las cuestiones que promete son de muy difícil realización. Ni dice cómo se hacen. No te interrumpo, pero quiero consignar que se está retirando el expresidente de la República junto a su esposa. Se acaba de retirar el expresidente Obama. Ellos le van a seguir diciendo presidente porque tienen esa terminología de que el que ha sido presidente recibe ese título de por vida. Por vida. Y la ex primera dama Michelle Obama. Ahora sí, esa es la imagen del señor presidente de los Estados Unidos y su señora esposa. Tú decías, yo decía voluntarismo a la hora de prometer. Sí, voluntarismo, demagogia, claramente conectó con el sector más enojado de la sociedad norteamericana. Y yo insisto mucho en evitar quedarse atrapado con el personaje, ¿no? Que es tan atractivo, porque atractivo en un sentido de comentar, ¿no? Porque él produce sistemáticamente situaciones que hace que todos estemos tentados de rodear de comentarios el personaje. Entonces, uno tiene que tratar de evitar que todo se concentre en parecer que el problema es Trump. Y en realidad el problema no es solo Trump. El problema en primer lugar es la cantidad de gente que lo votó. Son millones de personas que contra todo pronóstico, recordemos que ninguna encuesta lo daba ganador, contra todo pronóstico termina ganando y es por el voto popular. En ese voto popular, ¿qué peso tuvo el voto latino
ese que hoy no tiene nada en su haber, porque de todo su Consejo de Ministros no hay un solo latino, y apenas hay un afrodescendiente con lo que uno sabe que es la población norteamericana, ¿verdad? En ese sentido. Es verdad, y empiezan las contradicciones del comportamiento de la sociedad norteamericana. Latinos que lo votan cuando él habló muy mal de los latinos. Negros que lo votan cuando él habló muy mal de los negros. Mujeres que lo votan cuando él hizo todo lo posible por hacerse odiar por las mujeres. Es decir, Trump tiene una virtud, que es que dice las cosas de manera muy directa, ¿no? No dice verdades, pero dice las cosas de manera muy directa. Entonces, lo que ocurre es que él instaló una lógica, y por eso insisto mucho que no es un problema solo de Trump, ni solo de Estados Unidos, que tiene que ver con el miedo. El miedo a perder el empleo, el miedo a estar peor, el miedo a que te quite el empleo otro latino. Entonces, el latino no es que votó a Trump porque hable bien de los latinos. Votó a Trump para que le recupere un tipo de empleo, y ahí el competidor también es otro latino. Entonces, el discurso del proteccionismo, de defender las fronteras, actúa de una manera que nosotros no entendemos para ese electorado que lo que quiere preservar son ciertos beneficios o recuperar otros que perdió. Entonces, por ejemplo, él critica a las mujeres, pero muchas mujeres que lo votan son las amas de casa que ven a su marido que perdió el empleo. Entonces, hay una lógica conservadora transversal que explica por qué, aún hablando en contra de determinados nuevos derechos, una parte de la sociedad norteamericana sigue pensando igual que hace 40, 50 años y tiene la fantasía de ese Estados Unidos anterior. Entonces Trump conecta con eso. Y a él le importa poco hablar de las nuevas categorías de derecho, las igualdades, y él barre con todo eso con un eslogan muy simple, que es: yo les prometo empleo y estable y buenos salarios. Que, repito, es el sueño americano de hace 50, 60 años. Entonces, con eso que nadie pensaba que se podía hacer campaña, él la hizo. Y ahí es donde viene lo peligroso, que uno se podría preguntar, ¿es un hecho aislado? Trump es un personaje que nos va a tener durante varios años comentando sus características, su forma de hablar, sus disparates. ¿O estamos frente a algo más complejo que no solo está en Estados Unidos? Y yo creo que es eso. Porque si uno aísla el fenómeno norteamericano, no entiende que lo que está ocurriendo es el crecimiento de esta sensación y, por lo tanto, del voto de la gente en relación a esas preocupaciones en Estados Unidos. Antes ocurrió en Europa hace relativamente poco. Aquí hablamos de eso, de la salida de Gran Bretaña de Europa, el Brexit. Del Brexit. Podemos hablar del triunfo y del avance de los sectores de ultraderecha en toda Europa, en donde nadie se imaginaba que iban a volver, por ejemplo, a Alemania. Bien. En Francia, en Inglaterra, y esto rodeado del discurso, que él lo va a usar muchísimo, rodeado de banderas, ¿no? El nacionalismo. Volvió el nacionalismo a ser un elemento de campaña electoral. Álvaro, si no le va bien a Trump, ese modelo que de alguna manera él representa, ese formato que parece extenderse, ¿se pone en cuestión? Ojalá. ¿O ese formato llegó para quedarse y Trump, o sea, ¿esto es una experiencia piloto o esto es el péndulo de la historia que ahora está yendo hacia ese lado? Me gusta la imagen del péndulo de la historia porque yo creo que mucho de lo que está pasando tiene antecedentes en la historia. O sea, no estamos haciendo ciencia ficción ni utilizando categorías que no podamos constatar en la historia reciente. Entonces, yo creo que por eso es grave, porque tiene mucha consistencia, porque son recetas ya utilizadas. El nacionalismo se utilizó muchísimas veces para sacar a países de momentos dramáticos de crisis, y acá tenemos que remontarnos a lo que pasó en el 2008. Nosotros los uruguayos vimos desde muy lejos la crisis del 2008, que por primera vez es una crisis del norte. Nosotros estamos tan acostumbrados a crisis domésticas, criollas, que cuando vemos que esa crisis es en el norte sentimos que no es nuestra, como si pudiéramos estar vacunados contra esa realidad. En el 2008, recordemos, la caída, cuando explota la burbuja inmobiliaria, cuando los bancos terminan cobrándole a los estados y a los bancos centrales las deudas gigantescas que generaron, el salvataje del sistema financiero a través de los estados, dejó tierra arrasada. Ese es el inicio de Obama.
Cuando él anuncia que va a frenar todo eso, que va a incluso a poner gente presa. No hay un preso de la crisis del 2008. Y todos quienes fueron responsables hoy son más ricos. Y el dato dramático lo muestra Oxfam la semana pasada, cuando casi 10 años después nos dice, hoy no solamente no se distribuyó la riqueza, sino que se concentró más. Qué dato tremendo. 8 personas en el mundo tienen la equivalente riqueza de la mitad de la población, 3.500 millones de personas. Entonces, frente a eso, el mundo del norte no actuó. Y hoy le pasa factura a la gente, por eso el costo político lo termina pagando el Partido Demócrata y particularmente Hillary Clinton. Uno se tiene que preguntar si ganó Trump o perdió Hillary Clinton, que cargó con ese peso, un poco menos Obama, pero el Partido Demócrata seguro cargó con el peso de no haber resuelto lo que fue el origen de la crisis del 2008. Y la gente terminó votando por el cambio. Sobre todo quienes se ven perjudicados, quienes miran esa realidad de enriquecimiento en su propio país y no le toca. No son los pobres nuestros, no son los pobres del sur, pero son los que en algún momento tuvieron estado de bienestar en Europa y en Estados Unidos. Y no están acostumbrados a no tener trabajo, a tener el mismo salario de hace 40 años o menos. Estudios recientes demuestran que un trabajador norteamericano medio gana menos que hace 40 años. ¿Quién le explica eso a una persona que ve cómo en su entorno la riqueza fluye y se concentra? Entonces, es gente enojada, es gente egoísta, es gente que, si es latina, no piensa en el otro latino que puede entrar, al contrario, lo ve como un competidor. Se sienten nuevos americanos. Exacto. Entonces, todo esto genera, miren qué símbolo, ¿no? Vamos hacia un nuevo muro. Y hasta hace poco festejábamos la caída de uno como una apertura democrática, como una lógica de democratización de una sociedad. Y ahora vamos hacia un nuevo muro. Y vamos hacia una nueva guerra. En principio comercial. Pero cuidado, porque con esto del nacionalismo es el origen de todas las guerras en los últimos 100 años. Empezar con la idea del nacionalismo, de protegerse, de tener un enemigo externo. Acaba de decir en su discurso inicial que no lo leyó, o sea que fue una suerte de improvisación sobre seguramente algo que tenía pensado decir, porque se había dicho que no se lo escribía a nadie, que era de él, que era un Trump legítimo, una suerte de ópera prima del nuevo presidente, que va a proteger las fronteras de los Estados Unidos, cuando no parecen estar demasiado en cuestión, salvo que se habla de los mojados del sur. Y dijo, proteger las fronteras con ciudadanos norteamericanos. También hablando de que esa es una manera de dar trabajo. Todos sabemos que los latinos que viven en Estados Unidos hacen los trabajos que los norteamericanos no quieren hacer. A ver, es la primera salida de todo inmigrante en Estados Unidos, en Europa. Bueno, pero Grullo nos aconsejaría al respecto. En Uruguay también, porque por algo nosotros también tenemos una inmigración que ha asumido determinadas actividades. Pero hay 5 cosas concretas que van a cambiar en el mundo si Donald Trump cumple con los discursos de su campaña de elección. La primera de ellas, estábamos en esa cancha recién. Si se mantiene fiel a su discurso, el cambio en la forma en la que los Estados Unidos hará negocios con el resto del mundo será el primero de los cambios, seguramente el cambio más radical. Prometió cancelar varios de los tratados de libre comercio que hoy están vigentes. ¿Qué nos pasa a nosotros? También nos toca, porque se incluye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos, Canadá y México, al que culpa por la pérdida de puestos de trabajo estadounidenses, y también ha sugerido sacar a los Estados Unidos de la Organización Mundial de Comercio. Esa es la contracara del nacionalismo. O sea, tiene otra moneda típica que es el proteccionismo. Esta receta ya la vimos en la depresión del 29. Y recordemos, de vuelta a los uruguayos, no hay lo que leer sentimos. Para recordar la depresión del 29. Exacto. Y cómo salieron. Está olvidada en la memoria de mucha gente porque no la vivió. Sí. Y salieron con la Segunda Guerra Mundial. Y salieron con la economía de guerra. En menos de 10 años, después de la depresión, con la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos pasó del 20% de desempleo al 1% de desempleo. Vendiendo armas para las guerras del mundo. ¿Por qué? Porque lo que no puede hacer ahora Estados Unidos, no pudo hacer en ese momento y no puede hacer ahora, es generar empleos genuinos.
Es mentira que los empleos lo pierden por los migrantes. Es mentira. El empleo se pierde por la incorporación de nueva tecnología. En los últimos 30 años, Estados Unidos multiplicó por 3 la producción de manufacturas. Y sin embargo cayó 40% el empleo. Bien. No porque vienen migrantes, sino porque las cosas se hacen con menos trabajo ahora, con menos mano de obra. Y eso no va a cambiar. Entonces, lo que él promete no lo puede hacer, salvo que active la industria militar y genere empleo de esa manera. Así se hizo también a la salida de depresión del 29 y lo creó el empleo y logró reactivar la economía norteamericana. Álvaro, también lo hizo Alemania. Perdón, Álvaro, reactivar la industria militar significa volver a fabricar armas o seguir fabricando armas, pero más que la que está fabricando en este momento, porque tiene que emplear a más gente, dar más trabajo y por lo tanto generar un empleo ahí sí genuino, por decirlo de alguna manera. Pero también tiene que colocar esa mercadería, porque no la va a estivar en grandes hangares. Tiene que haber conflictos. Tiene que haber un conflicto o 2 o 3 o los necesarios para que esas armas se coloquen. Y más aún, tiene que mantener a los Estados Unidos victorioso, porque si hay conflictos, esos conflictos no lo pueden perjudicar. Por lo tanto, esos conflictos no van a ser en territorio norteamericano. Quizás puedan ser en su patio trasero. Sí, no aparecen los más visibles, ¿no? Patio trasero, nosotros, América Latina. Pero está muy claro que va a empezar con China. Ya hay anuncios dramáticos de un lado y del otro. Porque en realidad esto al norte le funciona en muchos sentidos, ¿no? No solo a Estados Unidos. Y la instalación de esta dinámica que combina nacionalismo para justificar el gasto militar, para justificar que la sociedad entera se sienta amenazada, sumado al proteccionismo, que es el otro discurso, nos están perjudicando de afuera porque nuestras industrias se van, las tenemos que volver a traer. Todo ese paquete, que repito, no es nuevo, va a significar una guerra en sentido clásico y una guerra comercial, que esa ya empezó. Krugman ya lo dice, todos los anuncios de Trump inmediatamente paralizaron las negociaciones. Tú decías recién, sí, lo dice un negociador por sector de negociación por sector de negociación, empezó por el que tiene firmado. Él tiene que, algunos incluso, sacarlos de arriba de la mesa, ya no solo no negociarlos más, sino que deshacer esa negociación, que es el acuerdo del NAFTA. Bien. El TLC famoso que tiene México, Estados Unidos y Canadá. Y acá empieza la primer víctima, ¿verdad? La primer víctima de Trump es México, que es una víctima barata, en el sentido del costo político, del costo... Y empezó con medidas muy concretas que son, desde el punto de vista cuantitativo, no existen. 800 empleos en Estados Unidos es ridículo. Eso es lo que logró al traer de vuelta a Ford, una planta de Ford que se iba a ir a México. 800 no es nada. Tenemos que ir ya a la tanda. Vamos. De los 5, trabajamos sobre uno, el de libre comercio. Vamos a hablar sobre el cambio climático, que parece tan lejano del discurso de Trump y sin embargo va a ser fundamental. Los productos de Lisoform tienen muchísimas formas de usarse. Mira en todos los lugares donde podés aplicarlos. Usa la nueva crema antibacterial con poder blanqueador en distintas superficies, que limpia, desinfecta y no destiñe. Usa Lisoform en tu hogar.